vamos a ver visualización de datos y después nos regresamos a manipulación por si no nos da tiempo de acabar toda manipulación. Manipulación de datos es lo más complejo que podemos hacer ahorita en análisis de datos, ¿no? Espaciales, porque hay muchísimo que abarcar, muchísimos verbos que ver y no nos va a dar tiempo de ver toda la manipulación, sobre todo en las 3 paqueterías. Así que vámonos ahorita a unos ejemplos visuales, un poquito de la aplicación de la manipulación y después nos regresamos a ver qué significa cada una de la manipulación. Me voy a enfocar muchísimo en el código para que veamos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Todas esas paqueterías son las que vamos a ocupar en esta sección. Hice una pequeña lista en R para nombrarlas. A mí me gusta cargar así las librerías para saber para qué es cada una. Y pues nada, ¿no? Nada más estoy cargando las librerías. Importantes, las librerías que vamos a ver aquí: ggmap, ggspatial, ggalt es una librería de complemento de ggplot. Rasterviz no lo vamos a ver, pero es para visualizar datos raster. tmap, que es de mapas temáticos. plotkml y leaflet. Esos dos son para mapas interactivos. Van a ver que quedan realmente unos outputs muy atractivos visualmente. Bien, pues, antes que nada, si ya tienen el código, carguen los datos de México. Es muy sencillo, nada más corran ese código. Esto ya lo habíamos visto en input-output, ¿no? Es el read-OGR, el driver de aquel lado, y ahí le estoy especificando el encoding, porque esta base de datos viene en UTF-8. Y en este lado estoy haciendo un par de cosas más, ¿no? A México le estoy dando un ID del 1 al 33, porque son 33 polígonos los que hay aquí adentro. Y quiero saber cuál es la extensión geográfica de México. Eso lo voy a hacer con el bounding box y lo paso al método extend. Esto ya lo vimos, esto ya lo conocemos. Todo esto no hay ningún problema. Tal vez esto es lo que causa un poco de dudas. Esto es un objeto Spatial Polygons Data Frame. Como es un data frame, dentro podemos asignar una columna que se llame ID con una secuencia de los 33 polígonos. Entonces lo único que va a hacer es darle una columna del 1 al 33. Es todo lo que está haciendo esta línea de código. Lo otro lo deberíamos tener más o menos claro. ggméxico es un mapa de ggmaps. ggmaps nos permite descargar de una manera exageradamente sencilla, con esa línea de código, un mapa de diferentes tipos. Podemos descargarlo en Toner, podemos descargar la imagen de Google Maps, podemos descargar unos que se llaman Stamen, Watermelon. Podemos descargar una buena cantidad de diferentes tipos de mapas, solamente especificando el nombre de la zona geográfica que queremos hacer el mapa. Por último, cargué aquí unos datos de la paquetería Chloroplet. Eso es todo. Lo único que estoy cargando son datos. ¿Queda duda de alguna de esas líneas de código? ¿Sí entienden qué es lo que está pasando en esas líneas? Bien. Sí, estos son los paquetes que vamos a ocupar. Ya lo que había código anterior ya no lo vamos a ocupar. No. ¿Cuál código anterior? No, cada diapositiva es independiente. Pueden correr el código sin problemas. Luego, pues se me ocurrió descargar los datos del jaguar en lugar del ajolote. Por ahí escuché que el ajolote es asqueroso. Entonces, pues mejor, no sé, alguien dijo que era asqueroso. Sí, tiene esa connotación, pero ¿por qué? No, pues yo creo que es viscoso, ¿no? O algo así. Está feo. No. Viscoso pero sabroso. ¿Cómo? Son simpáticos, ¿no? O sea, yo digo que son simpáticos, pero pues como son primos de las ranas, pues están feos, ¿no? Pero los jaguares son más cómicos, eso sí, aquí no le gusta un jaguar, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Pedimos los datos del jaguar, los convertimos con esas siguientes dos líneas, estas dos líneas, a un objeto Spatial Points Data Frame. De este lado es algo que vamos a ver si nos da tiempo en un momento. Esta es una operación espacial. Esta operación lo que está diciendo es, quiero
que hagas una intersección entre los puntos espaciales y los polígonos de México. ¿Por qué? Porque como estoy poniendo el extent y la extensión territorial es un cuadrado, todavía hay unos registros de jaguar en Estados Unidos y esos no me interesan. Yo solo quiero mostrar los que están sobre la República Mexicana. El intersect lo que hace es un verbo, es un query espacial que nos permite decir, de los spatial points que tengo de este lado, solo quédate con los que se intersecten en México, con los polígonos en México. Eso es lo que está haciendo. De este lado es exactamente lo mismo que hice para México, le estoy dando una ID a los jaguares. Ahorita vamos a ver adelante para qué. Y en esta operación lo que estoy haciendo es convertir spatial points a un objeto raster. También se acuerdan de los objetos raster, ¿no? Que son grillas donde cada celda tiene un dato. ¿Bien? Entonces creo mi raster. Este raster va a ser un cuadrado donde haya jaguares con 20 columnas y 20 filas. Y lo que hago es precisamente pasar mi objeto de jaguar con el raster y contar. ¿Qué es lo que está haciendo esta línea de código? Contar cuántas incidencias de jaguar hay en esa celda. Ya que tenemos la grilla, vamos a contar cuántos jaguares hubo en cada celda. Y aquí ya los que tengan imaginación pueden imaginarse para dónde va este asunto, ¿no? Podemos ya hacer bastantes cosas ya con eso. Podemos ver si hay manchas de la distribución del jaguar, podemos ver la densidad de observaciones del jaguar, y ahí podemos ocupar algunos métodos estadísticos, ¿no? Ya podemos empezar a hacer estadística con esto. Precisamente es lo que hago aquí. Con los datos de puntos del jaguar, tomo las coordenadas y hago una estimación bidimensional con un kernel. ¿Eso para qué es? Para conseguir las curvas de nivel. Bien, y eso me interesa, por ejemplo, graficar esas curvas de nivel. Y por último, precisamente, agarro esta densidad y la convierto en spatial lines, ¿no? Y después en spatial polygons. Todas estas operaciones que no conocen, como esta la vimos en algún momento en input output, esta de gPolygonize no la vimos, la deberíamos ver en la parte de manipulación. ¿Va? Entonces lo que hice ahí es estimar cuáles son las curvas de nivel de las observaciones del jaguar. Nada más. ¿Cuál es la función que hace la magia? Es esta función que va a estimar la densidad. Bien, de nuevo, ¿hay dudas en esta parte del código? Con confianza, ¿no? ¿Todo muy claro? ¿Sí? Bien. Bueno, y un tema que está de moda, seguro les va a interesar, feminicidios en México. Por ahí una chica en Twitter publicó un mapa muy interesante de los feminicidios que han sucedido en 2016 y 2017, hasta marzo me parece, marzo o abril. Y pues ahí en la USB deben tener este KML, si no lo pueden descargar de internet. Bien, hay una capa que se llama Feminicidios 2017, hay una capa que se llama Feminicidios 2016. Vamos a ver, a mí me interesa en estas diapositivas, pues graficar los feminicidios 2017, ¿no? Igual, nada más aquí estamos pasando la proyección, estamos leyendo y eso es todo, no hay más ciencia. Aquí sí hay algo que no van a conocer, over. Over es un verbo espacial. Un verbo espacial que lo que va a hacer es pedir un objeto del lado de los polígonos donde se encuentren los puntos. Es decir, yo lo que quiero saber es cuántos feminicidios hubo por estado. Para eso lo que necesito saber es cuántos polígonos de estado se repiten por cada punto. ¿Sí me doy a entender? Por cada punto yo necesito recuperar la información del estado y contar. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Para eso sirve over. Lo que va a hacer es darme los polígonos sobre los cuales están estos puntos. Por eso se llama over. Luego voy a tomar la variable name, que es el nombre del estado. Voy a hacer una tabla de frecuencias. Lo convierto a un data frame. Le pongo nombres, que va a ser name y feminicidios. Esto es un conteo. Este es el nombre del estado. Y listo, tengo los feminicidios por estado. Todo esto es pura manipulación de datos. Luego, a México, el primer polígono, nuestros polígonos, nuestro spatial points data frame que tenemos al principio, le quiero agregar los feminicidios.
para tener una columna de feminicidios sobre cada estado. ¿Sí se entiende qué es lo que he hecho hasta aquí? ¿Sí? A lo mejor donde quedan muchas dudas es en el over. Quisiera llegar en esto a la manipulación, ¿de acuerdo? Para que quede muy muy claro qué está haciendo over. Luego lo único que estoy haciendo es pegar esos datos en el primer polígono que cargamos. Y esto, esto sí va a ser complicado si no están muy acostumbrados a R, pero lo que estoy haciendo es darle un formato especial a feminicidios por estado. Ese formato especial es un formato que solicita la paquetería Choropleth. Choropleth me va a pedir que tenga el nombre de región y valir. Y eso nos va a permitir hacer una gráfica muy muy rápido. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Renombrar mis variables. Mi variable name, que es el nombre del estado, se va a llamar region. Los feminicidios se va a llamar value. Luego vamos a quitar todas las regiones que no tengan un nombre, todos los estados que no tengan nombre. En específico en esta base de datos es la isla de Concepción, Baja California Sur. Lo toman como un polígono aparte. Eso es todo. Estoy quitando la isla de Concepción. Aquí lo que estoy haciendo es cambiarle el nombre al estado, nada más, porque me piden un formato especial, Choropleth. Es luego los ordeno por región y que era country. Bien, lo único que estoy haciendo es metiéndole información de los primeros datos que cargué aquí. Déjenme les recuerdo. Igual si puedes abrir tu consola de R ¿Y quieren verlo? Sí. para ver qué hace, ¿no? Sí. ¿Ven el mouse? Ahí ve el mouse. Bien. Bien. Me perdonarán si escribo mal. Estoy un poco a ciegas. Permítanme un segundo. Voy a duplicar la pantalla para que vean lo que estoy haciendo yo. Bien. Ahí pueden ver. Set Working Directory. Me voy a la carpeta donde está la presentación. Y bien, ya puedo empezar a copiar. ¿Es el RStudio? Eso es RStudio. Es una función como web-based, ¿no? No, este es el RStudio, pero es la versión pro release, por eso está negrito. Ahí si gustan pueden irse a la versión beta. Sí, en el GitHub está la fuente. ¿En qué carpeta? Aquí, en visualización. Si lo abren, está el código. Ah, pues tienes razón, es mucho más sencillo irlo ejecutando aquí, ¿no? Ya ejecuté. Cargué mis librerías, ¿no? SP México. Pues no quiere cargar aquí SP México. Bien, yo lo que es importante mostrarles aquí que es cada cosa, ¿no? SP México tiene una clase, no se ve, ¿verdad? El output. Read OGR es de RGDAL. Ah, está cargando los datos. Se va a tardar un ratito, ¿no? Sí, debería tardar algo. ¿Es que está en internet o...? No, están locales. Bueno. Error. Ah, es que yo no tengo internet y está tratando de descargar los datos de Ggmap. Bien, vamos a evitarnos la parte de Ggmap ahorita.
pero sí quiero mostrarles qué es esto, ¿no? SP México es un objeto clase Spatial Polygons Data Frame, como les había dicho. Si ven los datos, tenemos todas estas variables, donde la cual una que estamos interesados es en names. Es name, perdón. Name. Precisamente como les decía, hay uno que es vacío, que es la Isla Concepción. Y bien, pues nos seguimos, ¿no? Ah, bueno, este es importante. Admin 1 Regions son todos los niveles de administración nivel 1, lo equivalente a lo que sería en México el Estado, para todo el mundo. Si nosotros queremos solo México, ocupamos el verbo filter y pedimos que region es igual a México. No region, ahorita les digo cómo es. Country. ¿Sale? Y ahí tenemos los 32 estados de México. Y aquí van a entender bien por qué estaba haciendo la manipulación de esta manera, ¿no? Bueno, no puedo descargar los datos del Jaguar. Seguramente iba a haber un error. Sí, va a haber un error. Pero los de los feminicidios sí los tengo que tener disponibles. Bien, voy a volver a cargar los datos. Chihuahua. Bien. Working Directory, bien. Disculpen, bien. Entonces me voy a saltar lo del Jaguar ahorita porque no tengo internet, pero vámonos a los feminicidios. Esos datos sí son locales. Bien. Ahí cargo los datos, son puntos, hay 1055 casos. Estos son los feminicidios por estado. Aquí sí quisiera que vieran el output de este. Sí, ya vi. Disculpen. Feminicidios. ¿No cargué los datos? Disculpen. Bien. Esto de programar en vivo pues no está tan sencillo. Es un data frame, ¿no? Y tenemos estos datos. Estoy así programando en streaming. Sí, eso es programar en streaming. Bien, esos son los datos que tenemos. Lo que nos interesa de los feminicidios es el nombre. El ruido GR es de RGDAL, ¿no? Ahora, SP feminicidios tiene solamente dos variables, name y description. El que descargaste, ¿verdad? Sí, lo descargué. Es un KML, ¿no? Así es, un KML. Name viene con el nombre de la persona que fue asesinada.
Altagracia, Josefina García, por ejemplo, sin identificar, Eusebia Hernández López, Susana, Alba Alicia Aguirre, y en description vienen las demás razones en un formato HTML. A lo mejor no se ve, es probable que no se vea porque ya se trabó la compu, porque es texto muy largo, ¿no? Y hay que parsearlo ahí después. Eso realmente ahorita no nos interesa. Si quisiéramos hacer más análisis sobre las razones, entonces sí. Creo que tengo el proyecto. Sí, más sencillo. Bien, disculpen, se trabó la compu. Voy a continuar por acá. Esto me lo voy a saltar. Bien, bueno, sí se fijaron que SP feminicidio solo tiene dos variables. En cambio, SP México tiene todas estas otras variables, estas 60 variables, ¿no? Yo lo que quiero saber es en qué estado ocurrió un feminicidio. Lo que necesito saber es ese punto, a qué estado pertenece. Para eso es la función over, SP feminicidios, SP México, names, son las variables después del over. No lo cargué, ¿no? Esto no lo cargué. Yo lo que quiero que vean es cómo queda el data frame después del over. Bien. Después del over vamos a tener las mismas variables que están en SP México, pero repetidas. Por ejemplo, no sé, vamos a usar una serie. Series, name, head. Por ejemplo, vamos a tener ahí el Michoacán, Guerrero, Baja California, Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua. Si yo tomo más nombres de estados, yo lo que quiero que vean es que están repetidos. ¿Ya vieron? Guanajuato, Guerrero, Chihuahua. Lo que está sucediendo es que me pasó toda la información que estaba en SP México a cada uno de los puntos que se encontraban sobre esa entidad, o sobre, más bien sobre ese polígono, para ser más estrictos en el sentido espacial, ¿no? Después de usar el usename, hago una tabla de frecuencias, lo convierto en un data frame y después le doy nombres, ¿no? Después de esto, feminicidios por estado debe verse más o menos así. En la isla de Concepción no hubo feminicidios, en Aguascalientes hubo 5, en Baja California hubo 57, en Baja California Sur hubo 14, Campeche hubo ninguno, en Chiapas 18. Y por último, ya que tengo este data frame, yo lo quiero pasar a los polígonos, ¿no? Porque hace sentido que si solo tengo información sobre cuántos feminicidios hay en un polígono, lo pase al Spatial Polygons Data Frame como un atributo del polígono, que se llama feminicidios. Eso es lo que está haciendo esta línea. Después de esto, México debe tener una variable que se llame feminicidios, que contiene la cantidad de feminicidios que hubo por estado. Por último, esta parte lo que hace es una manipulación para dejar el data frame de esta manera. ¿Por qué lo quiero de esta manera? Es con este formato tan específico, porque admin 1 choroplez, lo cargué bien, no lo cargué bien, es admin regions, perdón, admin 1
porque es el mismo formato, más bien es el mismo. Este region ahora corresponde perfectamente con el data frame que tenemos en la otra, aquí en Feminicidios Chloropleth. ¿Sí se dan cuenta? Este nombre ahora es exactamente igual a este nombre. Eso es lo que buscaba yo con esta manipulación, porque la paquetería me lo está pidiendo. Me pide que tenga un formato exactamente idéntico. Bien, esto también es parte de manipulación. Y esto sí es importante que se los explique más o menos rápido. La geometría de un Spatial Polygons lo podemos representar como un data frame de polígonos, más bien de líneas, puntos que se van uniendo, en los cuales esos puntos pertenecen a un objeto y ese objeto tiene partes. Ese objeto va a representar un estado. Ese estado está compuesto por partes, que son estas. Si no mal recuerdo, es no me acuerdo qué era. Hole si es un hoyo, si pertenece a un hoyo dentro del polígono, y las coordenadas de los puntos. Pero ¿para qué me sirve este tipo de estructura? Para que ahora pueda yo pegarle todos los datos, dependiendo del objeto, que es el mismo ID que yo creé al principio para México, si se acuerdan. Por ahí les dije que había creado un ID. Entonces lo único que tengo que hacer es pegarle los demás datos a la derecha. Y ahora ya puedo graficar. Por eso es importante hacer este tipo de manipulaciones de datos. Esto lo vamos a evitar después con paqueterías especializadas. Pero si los que son herreros han de saber que la paquetería más común para ahorita hacer visualización de datos en R es ggplot, ggplot2. Ese es el tipo de formato que nos pide ggplot2. Por eso lo estoy poniendo ahí. Porque Hadley Wickham se inventó un concepto que es el tidy data, ¿no? Donde cada row es una observación, tenemos las columnas, las variables, y si en todos sus paquetes si no cumplimos con esta característica, pues no funciona. Y obviamente los datos espaciales no son tidy, pero para nada, ¿no? Esta representación sí es una representación tidy de nuestros datos. Cada columna representa un punto, más bien cada columna representa una variable, cada row representa un punto dentro de nuestro dataset. Lo que queremos es graficar eso, ¿sale? Por eso estoy haciendo esa manipulación de datos, no es porque me guste andar manipulándolos. Entonces, eso es lo que está haciendo esta parte. Y de nuevo no vamos a poder hacerlo del jaguar. Después de hacer el tidy, nos debe quedar algo más o menos así. Todas las variables de el SP México más el objeto al que pertenece, que debe ser idéntico al estado, la parte del objeto, comp, si es un hoyo, y las coordenadas del punto que va a formar a ese polígono. Bien. Bueno, déjenme ir ahora sí a visualización. Esto ya lo habíamos visto antes, la verdad no tiene nada de magia. No se ven las líneas, no sé por qué no se ven las líneas. Lo único que estamos haciendo es graficar México. Aquí van a haber unas líneas que marcaran la grilla del México, pero no se están viendo. No sé por qué. Y grafiqué las observaciones del jaguar, ¿no? Cada punto son las observaciones que hemos tenido de jaguar en México. Acá hay muchas en Sinaloa. Obviamente el fuerte está aquí en el sur, en la parte maya. Y les digo, hay unas cuantas aquí en Hermosillo, en Chihuahua, en Sonora, y por aquí había unas cuantas que quitamos con la operación Intersect. ¿Sale? Esto pues no tiene nada de magia, no importa. Ya lo hemos visto varias veces, pero esto no lo habíamos visto y esto está interesante, ¿no? Estos son los feminicidios. Y pues graficarlo realmente fue muy sencillo. Solamente le pasé SP México, le dije que la columna que representara el color era la columna feminicidios. Y pues esta es una paleta de colores. Lo único que le estoy diciendo es créame 33 colores con este gradiente. Nada más, es todo lo que hice. Si se preguntaban cómo poner colorcitos y todo, estos son los 3 argumentos que ocupé. No hice otra cosa más que esta cosa rara, ¿no? Que los más herreros le entenderán. Esto es una gráfica del paquete Lattice. Entonces lo que estamos aquí añadiendo es un layer.
de tipo puntos con los datos de feminicidios. Este es el tipo de punto que quiero, el tamaño del punto y el color del punto. Eso es todo. Lo que hice fue mandar a graficar los feminicidios por estado, ponerle color y después añadir puntos. Ya tenemos una visualización bastante atractiva con 3 líneas de código, 4. Ahora, si esto lo creen impresionante porque ya se ve atractivo visualmente, pues ggplot lo logra mejor. En ggplot lo que vamos a tener que ocupar en lugar de los datos espaciales directamente es esta representación que les comentaba, que es tidy, donde cada uno de los rows son puntos. Y lo que tenemos que darle para agruparlos es crear un ID único entre el objeto y la parte, y ahora sí graficarlos como si fueran polígonos. Entonces le pasamos los datos, pedimos que grafique los polígonos, y es tan sencillo ponerle el fill, el color, como pasar feminicidios, que es nuestra variable, y listo. Quienes están acostumbrados a ggplot, esto es transparente realmente. El alfa es la transparencia del polígono, estos son los argumentos de estética, x es x, que es el x de las coordenadas, nuestra longitud, y es nuestra latitud, fill es la variable de feminicidios, y este es nuestro ID, el group. Luego vamos a pasar los feminicidios como puntos, vamos a dibujar los puntos de los feminicidios, igual. Las coordenadas, esta es la variable de la longitud, de la latitud, y el fill, el color va a ser blanco, los puntos. La escala de colores, decidí que fuera viridis, que por ahí hay un paquete que se llama viridis, y esos son los colores estándar. Y algo interesante de ggplot es que ya podemos hacer las proyecciones inmediatamente. Simplemente tenemos que decirle cuál es nuestra proyección que queremos, a la cual queremos proyectar. Si se fijan, este mapa se ve medio chuequito. Eso se debe a que ya está proyectado en hacia un plano. Esto ya está proyectado. Estoy ocupando una proyección equidistante al azimut. ¿Sale? Entonces ahí ya se ahorran toda la transformación de la proyección, ¿no? Es tan sencillo como pasar la proyección a la que quieren y listo. ¿Cada punto blanco es un feminicidio? Cada punto blanco es un feminicidio. Cada punto azul en el anterior es un feminicidio. Obviamente la entidad donde hay más feminicidios, nos llegó la noticia, es Estado de México, ¿no? 120 en 4 meses. Bien, esto es divertido con ggplot, pues generar las curvas de niveles pan comido, solo es una línea más a lo que ya habíamos hecho. Ahí lo que estoy haciendo es dibujar los mismos polígonos, esto es exactamente lo mismo que el anterior, y crear los polígonos es tan sencillo como añadir esta línea. Igual, los herreros han de conocer bien que esta línea lo que es estimar la densidad bidimensional. Lo único que estoy pasando son los mismos puntos y estoy pidiendo que la geometría sea un polígono. Listo, eso es todo. Así de sencillo es hacer este tipo de gráficos ya con nuestros datos en tidy. La escala de colores igual es viridis. Por ahí quise que el tema sea como ¿sí conocen 538? Es una página de noticias de Data Science, está interesante. Y le quité la leyenda, ¿no? Eso son partes de la visualización. Eso ya es straightforward, ¿no? O sea, ya que tienen los datos, graficarlos ya pan comido. ggmap. Como les decía, en ggmap podemos nosotros rescatar todos estos datos podemos rescatar todos los mapas simplemente indicando el mapa, ¿no? El nombre del mapa. Nosotros indicamos al principio México, nos rescató el mapa de la República Mexicana. Y ahí lo que estoy haciendo es lo mismo, estimar las densidades de las observaciones, pero ahora en lugar de feminicidios del jaguar, ¿no? Les decía, hay un punto importante en Guadalajara, uno en Sinaloa, y lo fuerte está en el sur. De nuevo, los colores es straightforward, ¿no? No hay nada de nada fuera de lo común, ¿no? Para quien haya ocupado ggplot. Aquí es donde empieza lo fácil. Todo lo anterior nos pedía conversiones, nos pedía un montón de cosas que pues son a veces complicadas, ¿no? Para los data scientists, es donde perdemos mucho tiempo. Aquí con esta paquetería que es ggspatial, es nueva, se la recomiendo mucho, es muy fácil meter nuestros datos a un mapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ggocm vamos a descargar igual, nos va a descargar automáticamente un mapa de la República Mexicana.
Más bien, GGOCM lo que va a hacer es analizar dónde está el extent de todos los datos que tenemos y descargar los datos de internet, del mapa que necesitamos. Y es tan sencillo pasar datos espaciales al layer geospatial como para graficarlos. Es decir, ya no tienen que hacer ningún tipo de conversión. Leen sus polígonos, lo pasan a geospatial como un argumento y se grafica. Así de sencillo. Igual con geospatial feminicidio saben que estos son los puntos, el color es rojo, el tamaño es tal, listo. ¿Sale? Esta parte ya está mucho más sencilla. Solamente cargaron datos y lo pasaron a estas gráficas. Se acabó. No hay otra cosa que hacer. ¿Y Spatial es una librería? Es una librería, es nueva, tiene como 3 meses. Entonces, están para el R3.3 para adelante. Del 3 para adelante. Del 3 para adelante, todo esto se puede en 3 para adelante. Bueno, en Chloropet, pues si se fijan es una sola línea. La diferencia con Chloropet es que tuvimos que hacer una transformación de datos antes, ¿se acuerdan? Eso no estuvo tan padre. Los que hagan data science sabrán que pues, es lo que tienen que hacer diario, ¿no? Entonces, pues, transformé los datos antes, pero la graficación ya después de tenerlos en ese formato, pues es trivial. Nada más se especifica el país, se dan los datos en el formato que teníamos que tenerlos y se especifican el número de colores. ¿Por qué puse uno ahí? No me acuerdo. Y pues esa es la graficación con Chloroplet. Muy sencilla. Con Thematic Map podemos hacer mapas muy bonitos. Es muy parecido a GGSpatial. Porque pedimos un tema clásico, creo. Aquí está. Tema de estilo clásico. Ustedes si exploran esta librería, hay como 30 temas, ¿no? Está muy padre porque pueden hacer mapas de este tipo muy rápido y muy bonitos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos pasarle? Un Spatial Polygons, luego añado una grilla, luego digo que los polígonos se tomen que se coloreen con los feminicidios, que el texto sea el nombre del estado, que el tamaño sea más pequeño porque si no, pues eso iba a cubrir la mayoría de la gráfica. Luego añado otro objeto espacial que son los puntos de los feminicidios y trabajo sobre eso, ¿no? Quiero que añada dots, que son puntos, y que el tema sea clásico. Si se fijan, este tipo de gráficas en R se basan en algo que se llama gramática de las gráficas. Lo que hacemos es crear un layer al principio y después agregar capas. Entonces aquí agrego datos, agrego líneas, agrego polígonos, agrego texto, agrego otra forma, otros datos de estos, agrego puntos de estos datos y le meto un estilo. Eso es también muy pocas líneas para un mapa muy bonito, ¿no? ¿Cómo lo harías para quitar la cuadrícula de Quitando el gris. El grid, el que me está dando. Así de sencillo. Quitamos esas 5 letras, 6, Ya. y listo. Oye, ¿y estos qué formato los puedes sacar en el En PNG, JPG, PDF, todo lo que pueda exportar R. Y necesitaba internet para mostrarles Este es como dinámico, ¿no? Este es uno dinámico. Pero lo que hace sí conocen los mapas Leaflet. Son mapas que se generalmente incrustan en páginas web. Pues. Ahorita ya hay mejor conexión. A ver, pero me hubiera cargado ahorita. Ya está conectado, no es que ya está conectado a internet. Me parece que toda la banda antes para ti en ese momento. ¿Sí? No, ya. Sí funcionó, fíjense. 2 o 3 personas que están conectadas. Bien. Esto es un mapa interactivo. Este lo podemos exportar a formato HTML o directamente ponerlo en nuestras presentaciones HTML, como la que tienen allí. Y pues Leaflet ya es una paquetería en JavaScript muy robusta. JavaScript, que es la lengua franca de desarrollo web en frontend. Bien, entonces es muy robusta, ya tiene muchas cosas por default. Quiero que vean rápido el código y vean que son escasas 3 míseras líneas. Pero lo interesante es la visualización tan potente que podemos tener con esto. Le pasé puntos, los feminicidios en México.
Esto es agregar el mapa por detrás. Lo que va a hacer es agregar, ahorita les explico qué son los tiles. Y los markers son estos. Son como los punteros que tenemos en Google Maps. Y pues así de potente es que pues ya nos podemos ir acercando. Esto abarca este polígono, nos acercamos más, nos acercamos más, nos acercamos más. Y si le doy sobre un marker, pues me da toda la información del marker. Aquí no se ve, me gustaría verlo. ¿Esta es sobre Google Maps o cuál está? Está ocupando OpenStreetMaps y la librería de Leaflet. Pero realmente, si se fijan, esta visualización interactiva la hicimos en 3 líneas, solamente cargando nuestros puntos y luego graficándola directamente en Leaflet. Es muy potente. También se las recomiendo mucho. Y por último, esto nos lo pidieron algunos clientes en Kantar, muy interesante. ¿Cómo exportar archivos KML? ¿Exportar? Sí, exportar archivos KML. Bien. Los KML son un poquito más laboriosos, hay que construirlos todavía de una forma muy declarativa. Pero pues básicamente esto es un jaguarcito que vamos a ver ahorita, adelante vamos a ver un jaguar. Es un icono de un jaguar blanco, eso es todo lo que es este HTTP. Le voy a pedir abrir un archivo. Si existe, lo quiero sobreescribir y al final quiero abrirlo. Esos son los argumentos. Luego voy a pasar estos argumentos hacia la gráfica de puntos. Voy a añadir a ese KML una capa de puntos, donde el objeto es nuestros puntos de los jaguares. Quiero que el subfolder dentro de Google Earth se llame observaciones del jaguar. La forma va a ser un jaguar, el tamaño va a ser 3, el color va a ser, el color del jaguar va a ser de cómo fue observado, y la paleta de colores. También quiero que cada punto me dé información de cada jaguar. Entonces, pues paso datos del jaguar y listo, ¿no? Y ya que estimé la densidad del jaguar, pues también me gustaría exportarla. Ahí agrego una leyenda muy sencilla. Legend bar va a crear un archivo JPG y luego KML Screen la va a adjuntar al top right, al top left del KML. KML Plot, ¿esa es qué librería es? Así KML. Plot KML se llama la librería y nos sirve para exportar archivos KML. Luego igual, ya que calculamos la densidad del jaguar, simplemente la pasamos como un argumento que se va a llamar curvas de nivel de observaciones del jaguar. Cerramos y observamos. Si ustedes hubieran corrido todo este código en su computadora, ahí están viendo, ¿verdad? Hubieran exportado este jaguar KML que se abre en Google Earth. Este también va a pedir internet, ¿verdad? Esperemos que no tarde. Y bien, acá están las observaciones del jaguar, sus curvas de nivel y los jaguarcitos, ¿no? Cada uno en cada color. Esto no era necesario, solo era para demostrar las capacidades de Plot KML. Obviamente acá hay muchos encimados, le damos clic y la información de cada jaguar, ¿no? Aparte pueden ver en negro las curvas de nivel de observación del jaguar, ¿sale? Entonces, yo esto es a lo que quería llegar al final de la plática. Esta es la parte que más impresiona. Obviamente detrás de esto está toda la parte de manipulación. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿No saben? No, sí, tenemos como media hora todavía. Ajá. Todavía tenemos como media hora. Bueno, esto es lo más impresionante. Yo quería que nosotros pudiéramos construir este tipo de gráficos, cada quien, nosotros con los datos que más nos interesan. Ustedes ya ahorita en su cabeza te deben tener ideas sobre cómo analizar estos datos. O sea, ya tienen puntos a nivel geográfico. O sea, lo más sencillo que se me ocurrió a mí es hacer las curvas de nivel, que es una estimación con un kernel. Es muy rápido. Pero después imagínense un análisis común entre biólogos y también en nuestra área, que es el análisis de mercados, es conocer la distribución potencial, no la observada, la distribución potencial de una especie o de una marca. Entonces, un ejemplo en Kantar, un ejemplo de mi empresa es, un cliente nos pidió saber dónde era la mejor zona para ubicar sus tiendas.
Entonces nosotros lo que hicimos fue correr un modelo para conocer la distribución potencial. ¿Cómo se hace eso? Nosotros tenemos capas en raster. Tenemos un raster stack con 30 capas tal vez de datos rasterizados que nosotros hicimos con Rasterize sobre competidores, sobre temporalidad, que tenemos datos del clima, tenemos datos de humedad, tenemos datos de ventas, tenemos todas estas capas. Sobre cada celda podemos correr una regresión, podemos correr un algoritmo de Machine Learning, Random Forest, podemos correr Maxent, podemos correr lo que se les ocurra, una regresión logística si son ceros unos de presencia-ausencia. Y ya con el modelo que ustedes quieran pueden conocer la probabilidad de distribución potencial. Por ejemplo. Ese es un ejemplo para esa celda. Entonces lo que vamos a tener al final del día es un archivo TIFF, un archivo de celdas de píxeles que podemos encimar sobre este mapa con la distribución potencial de una marca, de una especie, de... Sí, dime. Perdón, una pregunta. ¿Cada curva de nivel manifiesta un valor constante de exactamente de qué? De observaciones de Jaguar. O sea, sobre la curva son el mismo número de observaciones. Debería de ser, pero como es un kernel, es lo aproximado. Ah, ok. Como es un kernel, es un aproximado, es una distribución aproximada. Sí, pues no hay en el mar, ¿no? No hay jaguares en el mar. Pero pues como es una distribución bidimensional, pues así es como sucede, porque los datos están aquí en un cuadradito, ¿no? Así es como funciona. Estas son algunas ideas, así que yo les dejo de lo que pueden hacer ustedes de análisis espacial. Obviamente hay mucho más, les recomiendo leer el libro de análisis de datos espaciales de Vivant, análisis de datos espaciales en R de Vivant et al. El de Springer, ¿no? Ese es el de Springer, con naranja. De hecho, todas estas presentaciones están basadas en ese. Él es autor de Vivant y sus colaboradores son los autores de todas estas paqueterías excepto de raster. Y pues esas son algunas ideas. Ustedes ya en su cabeza, que son mucho más estadísticos que yo, seguramente ya tienen unas ideas mucho más locas, ¿no? Ya están pensando en clúster, están pensando en clasificación espacial, cómo hacer análisis espaciotemporal y cosas por el estilo, ¿no? Bien. Pero para la parte más fea que me salté fue la de manipulación. Y ahí es donde me gustaría introducir mucho de lo que vimos en esta presentación. Esta obviamente no nos va a dar tiempo a acabarla. Son 60 diapositivas. Pero sí quiero que vean lo que podemos hacer con datos espaciales. Otra vez, ¿qué datos voy a ocupar aquí? Voy a ocupar estos datos, me los encontré en la página de una persona muy famosa que es del Valle Jones, Diego del Valle Jones, que analiza muchos datos espaciales. Entonces me la encontré, es ese México JSON, está mal formateado, tiene polígonos encimados y hay que corregirlo. Más datos, este es el mismo JSON que graficamos en todas las visualizaciones anteriores, ese sí está bien formateado, entonces ese no hay tanto problema, ¿no? Y bien, vámonos. ¿Cómo hacer cálculos sobre líneas? Para empezar, los que están acostumbrados un poquito más a R deben saber que hay 3 tipos de clases en R, ¿no? R no es un lenguaje de clases. Me preguntaban qué paradigma de programación ocupa R. La verdad es que ninguno, es un asco. Es imperativo, ¿no? Lo que se te ocurra lo escribes y lo vas corriendo como un script. Así se desarrolló R. Pero dentro de sus locuras intentaron inventar 3 tipos de clases, que son las clases S3, las S4 y R6. Todos los objetos que hemos visto hasta ahorita son clases S4. Ya los más técnicos sabrán a lo que me refiero. Esta sí hace chequeo de tipos, lo único que hace chequeo de tipos en R. Y para acceder a los datos tienes que acceder con un operador que se llama slot o arroba. En lugar de extraer con el signo de peso, se extrae con arroba. Es la diferencia entre las clases S3 y S4. Entonces, pues tenemos aquí nuestro objeto Spatial Lines. ¿Recuerdan que al principio de la plática les explicaba que era importante conocer la estructura de los datos? ¿Recuerdan que dentro de las líneas espaciales había listas de líneas? Y dentro de las listas de líneas había líneas.
Bueno, aquí lo quería recuperar, ¿no? Dentro del objeto espacial, lo que hago es tomar el slot que se llama líneas. Luego extraer un solo conjunto, una sola lista de líneas, sacar sus líneas, tomar la primera línea de esas líneas, y eso le puse SP-line, ¿no? Eso es un objeto line. Si se acuerdan cómo construimos las líneas, construíamos primero line, después lines, después spatial lines, y después spatial lines data frame. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es la operación inversa. Tenemos un spatial data frame, spatial lines data frame, tomamos una lista de lines, extraemos una línea al azar. Bueno, no fue al azar, creo que eso es Insurgente Sur. De eso tomamos las líneas que están en esa lista y extraemos la primera línea. Y esto es un objeto tipo line. Podemos calcular la distancia de Insurgente Sur simplemente tomando line length y decimos que esto es una longitud verdadera, ¿no? Esto mide 3 kilómetros, eso seguro no es Insurgente Sur que mide 18. Entonces no me acuerdo qué es, la verdad. Pero lo que sí les puedo decir es que está compuesto como de 50 segmentos. Es decir, las distancias que hay de punto a punto. Es decir, tiene al menos 50 puntos esta línea. ¿Cómo lo sé? Porque puedo calcular la distancia total, o sea, calcular las distancias de cada segmento y sumarlas con un sum true, que es el argumento de Fowl, o calcular la distancia de cada segmento. No nos va a dar tiempo para esto. Esto era un ejercicio de código fuente para que se imaginaran si tienen suficiente imaginación como los desarrolladores de R. Pero básicamente lo que les quería comentar es que si ustedes revisan el código fuente de esta cosa, de las distancias de líneas espaciales, es exactamente esto mismo que tenemos aquí. Como hay líneas adentro, lo que va a hacer es tomar todas las líneas, calcular la distancia y pasárnoslas, así de sencillo. Este es el código fuente de estas dos líneas, de estos dos códigos. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo otro? Que esto es un spatial lines. En lugar de hacer lo que hicimos antes de extraer líneas, pasamos directamente a esta función y va a calcular todas las distancias de las líneas que están en este objeto spatial lines. Ahora sí, esto ya tiene aplicación, ¿no? Si conocen los ejes viales de Cuernavaca y tienen los objetos spatial lines, estas son las distancias que tiene cada uno de esos ejes viales. Pueden, por ejemplo, hacer un subset en carreteras y sacar el promedio de la longitud de las carreteras de Cuernavaca. Ese dato a mí no me importa, pero seguramente a alguien sí. Pero la idea es que ustedes puedan calcular las distancias de las líneas que quieran, ¿no? También pueden calcular el punto medio de cada línea. Entonces, este es otro método, nos va a dar los puntos medios de cada línea. Entonces, cuando graficamos las líneas y después graficamos encima los puntos medios, pues simplemente es un puntillo ahí en medio. Bien, extracción de datos. Si nosotros tenemos, esto aplica para todos los datos que tengan la terminación data frame. Si nosotros lo pasamos al método, a la función data frame, lo que va a hacer es convertir a data frame y remover la información espacial. Eso si nos queremos quedar solo con los metadatos. Eso lo podemos asignar a un objeto y así manipularlo como nosotros queramos. Slot hace lo mismo. Lo que va a hacer es entrar a los metadatos, sacarlos y exactamente lo mismo. Ambos nos devuelven objetos data frame. Y pues precisamente esos son los metadatos de los municipios de México, ¿no? Que encontré ahí en un JSON. Lo que están viendo son delegaciones, ¿no? Sí, las delegaciones de México, de la ciudad. Ahora, imagínense que quieren de un spatial data frame separar solo la geometría. Ya sabemos cómo separar los metadatos, ahora queremos quedarnos solo con la geometría. Para eso se ocupa Geometry. Si nosotros tenemos un objeto Spatial Polygons Data Frame y le aplicamos la función Geometry, nos vamos a quedar solo con el Spatial Polygons. ¿Sale? Eso es igual, nada más manipular la estructura de datos. Y esto ya lo vimos en la parte de Tidy. Si nosotros queremos convertir esto a puntos y coordenadas, con objetos y partes ocupamos la función geom, que nos va a devolver una matriz, que después coercionamos a un data frame y ocupamos en ggplot. ¿Sale? ¿Qué otras cosas son interesantes?
Los atributos, un atributo de un data frame son los nombres. Podemos extraer datos como si fuera un data frame. Fíjense que los datos, esto los más herreros les puede interesar. Los datos no están directo dentro de la clase, de la instancia del objeto SP municipios. Están dentro del slot data. Es decir, es lo mismo que nosotros pusiéramos SP municipios @data. Y eso sí es un data frame. Ya lo podríamos manejar como un data frame cualquiera. Ya ahí podríamos ocupar el signo de pesos y extraer una serie o extraer una variable. La librería SP tiene la facilidad de poder ocupar el signo de pesos directamente sobre el archivo, sobre el objeto spatial. Eso es una ventaja porque no tienes que acceder al slot. ¿Sale? Me refería a esto, ¿no? No tenemos que acceder directamente al data frame. Podemos ocupar el signo de extractor, el signo de pesos, la función de extractor, directamente sobre un objeto spatial con metadatos. Esto es una curiosidad, no es una curiosidad, es una función, pero es importante que los herreros ¿Cuál era? ¿Un pop la función o? ¿Cómo? ¿Cuál es que ya no me perdí? Creo que de qué función estabas hablando, la de... es que ese no es un... Va. Creo que eso es importante que sí se los demuestre aquí. Permítanme un segundo. Fíjense bien. SP México tiene la clase Spatial Polygons Data Frame. SP México tiene una estructura muy larga. Déjenme ponerlo en max level. Bien, este objeto tiene una estructura de este tipo. Como es una clase, es una instancia de una clase S4, en lugar de tener partes de una lista, tienen los famosos slots. Para acceder a los slots tenemos que ocupar una arroba, ahorita se los demuestro. ¿Sale? Y tiene estos cuantos slots. Este slot en lo particular, el de slot data, es un objeto S3, es un objeto compuesto de otros objetos. Yo lo que les decía es que si nosotros ponemos SP México @data, ya obtenemos los datos. Esto ya es un objeto data frame, que es exactamente lo mismo que México slot data, que es un data frame. Ahora, directamente nosotros no deberíamos poder extraer información de un objeto espacial, porque los metadatos están dentro del slot data. Yo lo que les decía es que tiene esta función, esta utilidad de poder extraer los datos directamente de un objeto spatial, aunque no accedamos directamente a los datos. Les digo, eso es muy herrero, es muy técnico, pero es importante saberlo porque así se evitan entrar al slot data y pueden manipular mucho más rápido el asunto, ¿no? Bien. Mutar datos. Esto también ya lo vimos hace rato. Pues simplemente como pueden acceder directamente al slot data con el operador de extractor, pues simplemente pues asignan ahí mismo y es como asignar un data frame. Listo, se acabó. Cuando nosotros vemos aquí el ID ya tiene pegados estos dos, ¿no? 1-1, 1-1 y listo. ¿Sale? Eso es por si quieren crear nuevas variables sobre los metadatos de un objeto espacial. Filter o subset, yo lo que estoy ahorita es repasando los verbos más comunes en dplyr. El filter lo que va a hacer es extraer solo datos que correspondan a ciertos atributos dentro de nuestro data frame, dentro de nuestro objeto spatial. Tenemos el objeto spatial y podemos ocupar la función subset. Para esto ocupo otra función de una librería rara que es string_detect, que lo que va a hacer es ocupar una búsqueda por expresiones regulares. ¿Conocen las expresiones regulares? Sí, bueno, lo que vamos a ocupar es que cumpla con la expresión regular baja en el nombre del estado. Si cumple con ese requisito, nos quedamos con ese row o con ese polígono. Si no, no nos quedamos con ese polígono. Obviamente los que cumplen con ese criterio de cumplir con esa expresión regular que se llama baja, son Baja California y Baja California Sur. Listo, filtramos los datos.
Y así nos quedamos con los polígonos que nosotros queremos. Eso es con la función subset. Aggregate, aquí es donde tuve problemas. Aggregate lo que va a hacer es juntar los polígonos y disolver las líneas que las separan. Si nosotros teníamos, por ejemplo, un mapa a nivel estados, Aggregate nos va a dar el mapa de los estados combinados con las fronteras disueltas. Obviamente nos va a dar un solo polígono, uno solo, con todos los estados combinados. Les decía, esa base de SP México estaba limpia, más o menos, si se fijan por ahí hay unos hoyos que no deberían existir, pero pues relativamente decente. Pero cuando yo lo intenté en la otra base de datos, pues murió, ¿no? ¿Ese municipio de dónde lo trajiste? Este es de Diego. ¿No son de Diego? Es de Diego Valle Jones. Sí. Cuando intenté agregar, por eso te pongo un try catch, ¿no? O sea, si trato de agregar esto me va a dar un error, ¿no? Le pido imprímeme el error. Pues un error simple. Es inválido porque se autointersecta, ¿no? Es lo que me preguntabas hace rato, que cuáles son los polígonos válidos. Afortunadamente, en la librería RGeos hay una función que se llama GIsValid. Preguntamos si nuestros polígonos dentro de los estados de este JSON son válidos, me va a decir que no son válidos. Tampoco los municipios son válidos, en ambos hay intersecciones. ¿Cómo lo corregimos? Hay una operación que se llama buffer. ¿Qué es un buffer? Es un área alrededor del contorno del polígono. Eso es un buffer. Nosotros podemos tener un polígono y después hacerlo gordito, ¿no? O hacerlo más pequeño. Vamos a tomar el área a esa distancia. Cuando nosotros hacemos un buffer con distancia 0, lo que va a hacer es eliminar las intersecciones. Si se sobrelapaban, ahora van a quedar juntas. Esa es la forma de solucionar este problema de las intersecciones entre polígonos. Hacemos un buffer con distancia 0 sobre cada, por supongo ese by ID, sobre cada estado. Entonces ya no va a haber intersecciones, va a crear esta área alrededor del estado y después los va a unir, ¿no? No los va a unir, disculpen. Va a crear la frontera donde no se intersecten. Y listo, después de corregirlos ya los pudimos agregar, ¿no? Si se preguntan por qué el de aquel lado está a nivel estado, es porque agregamos municipios, ¿no? Agregamos todos los municipios. Es la forma de arreglar las intersecciones, es una forma de arreglar intersecciones. Agregas el nivel inferior, ¿no? No, con buffers. Con buffers, o sea, dime. De alguna manera no es como cederle la porción Sí. a alguno de los municipios. Exacto. Sí, se cede una porción, eso no está bien. Por supuesto que eso no está bien, pero... municipal se nos va a echar encima. No, sí, no, eso no está bien. Los datos de INEGI sí están bien. Tomen los datos de INEGI. Eso me pasa por agarrar un JSON que no debía haber agarrado de un GitHub que no conocía. De hecho, el GitHub sí lo conocía y lo agarré adrede, ¿no? Porque sí es importante saber, se van a topar con esto, ¿no? Deben saber corregir cuando suceden ese tipo de cosas. ¿Qué hice aquí? Ah, pues eso es una grilla, ¿no? Lo primero es una grilla de 2x2 y lo convierto a polígonos. Esta es la última parte que vamos a ver, ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a tomarnos unos 15 minutos para tomar esta última parte. De aquí en adelante vamos a ver unas cosas que se llaman verbos espaciales. Están implementados tanto en SP como en SF. En SF son muy rápidos, muy sencillos, no se necesitan librerías extra. En SP, si se fijan, hemos ocupado RGDAL, RGeos, SP y raster. Con SF todo está incluido allí. Estos mismos verbos se ocupan en SF con la misma, o sea, hacen exactamente lo mismo, ¿sale? Bien. Los verbos espaciales nos permiten hacer operaciones espaciales como over, si se acuerdan de over, o intersect, ¿sí? Bueno, si queremos nosotros unir objetos espaciales, lo que vamos a hacer es ocupar la función bind de la paquetería raster. No es lo mismo que un merge, porque aquí, fíjense que aumenta la cantidad de features, de polígonos.
Les decía que había 33 en SP México. ¿Cuáles se imaginan que sean los otros 4? Cada uno de los cuadrantes, ¿no? Cada uno de estos cuadrantes. 1, 2, 3, 4 polígonos. ¿Sale? Eso es si quieren unir objetos SP, objetos espaciales. Arrays. Si queremos borrar un objeto espacial sobre otro, lo que vamos a ocupar es un menos, sí, ¿no? Ahí está un menos, o la función erase de la bacteria raster. Yo ahí, si se fijan, agarré nada más 2 polígonos, por eso no borré todo. Agarré el polígono 2 y 3 de la grilla y se los borré a México. Por eso nos quedamos con 2 partes de México. Bueno, de los cuadrantes de México. Ese es otro verbo, el erase. El intersect, ya se los había explicado con el jaguar, pero vamos de nuevo con el intersect ahora con polígonos. Tenemos 2 estados y pedimos exactamente que ahora nos quedemos con lo que habíamos borrado en la vez pasada, ¿no? Nos queda así. ¿Sale? ¿Hasta ahí se van entendiendo los verbos? Son muy claros, ¿no? Son muy claros los verbos. Crop, esto es como un zoom. Recuerden que son datos vectoriales, así que no pierden resolución. Lo que vamos a hacer es tomar un extent, por ejemplo, ahí es estado de Puebla, y recortarlo del mapa. Eso es por si quieren hacer un zoom, ¿no? Toman el cuadrado y listo. En lugar de tomar el polígono, es bien diferente tomar el zoom al polígono. Si toman el polígono, pues nada más va a ser un feature. Ahí tienen 9 features, porque también incluye las áreas de los estados colindantes. ¿Sale? Esa es la función crop. Igual, muy straightforward. Union. Ese es más complejo de entender. Se parece al bind, ¿ya se fijaron? De hecho, estoy ocupando los mismos objetos que en bind, pero tengo más features. ¿A qué se debe el union? A que sí va a cortar el polígono de aquí abajo. Este polígono me parece que es Zacatecas, San Luis Potosí, no alcanzo a ver bien, ni menos de cabeza. Pero este polígono sí se cortó en 4. Este polígono se cortó en 2. Esa es la diferencia que hay entre un bind y un union. ¿Sale? Por eso los coloreé, para que viéramos la diferencia. Sí, dime. Funciona como si primero hicieras unirlos y luego como hacer el buffer que decía. Ajá, es parecido a hacer el buffer. Es que sí, es muy parecido a lo que estás diciendo. Lo que está haciendo es unirlos y después cortar los polígonos, ¿no? Cover es ¿qué estoy ocupando ahí? México. No los agregué. La función cover. Ok. La función cover lo que va a hacer es poner el polígono, el segundo polígono, solo sobre el área que cubra el primer polígono. Esa es la función cover. La diferencia simétrica entre 2 objetos espaciales. Ahí ocupé el crop de Puebla y pues borré la parte que pertenecía al zoom de Puebla, ¿no? Es similar al erase. ¿Sale? Es una resta ahí, ¿verdad? Es una resta espacial. Y creo que con esto vamos a acabar. Over y extract ya se los había explicado. Over, aquí quise ocupar el ejemplo de los pueblos mágicos de Puebla para que se viera claramente qué es lo que está haciendo. Todos estos rows pertenecen al data frame de los metadatos de SP México. Lo que está pasando es que cada row pertenece al polígono en el que está este punto. Es útil que ocupe el de Puebla porque todos están en Puebla, todos mis rows son iguales. ¿Sale? Por eso puse este ejemplo. ¿Se acuerdan de cómo sucedió en el ejemplo de los jaguares? Lo que hicimos fue tomar los metadatos del polígono en los que sucedía el punto. Esta es otra forma de ocupar la función over. ¿Sale? Y extract va a ser exactamente lo mismo. ¿Bien? Muy bien. Me parece que eso era por parte de
por parte de SP. Con GeoSphere lo que vamos, esto ya va muy por encimita, ya no lo vamos a explicar bien. Con GeoSphere podemos calcular áreas, perímetros, distancias punto línea, distancias entre polígonos, áreas de polígonos, distancias en el gran círculo, no sé, tiene muchísimas funciones sobre cálculos entre distancias, ¿no? Por ejemplo. Los que ya entren bien a los datos espaciales, la distancia de Vicenti, y tiene otras distancias, ¿no? Tiene bastantes, las Harvesting, la Meus, y hay, las diferencias entre estas distancias es cómo consideran a la Tierra, si es redonda, elipsoide, un geoide, cosas por el estilo. La más precisa es esta, la distancia elipsoidal de Vicenti. Y así pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí es la dist_m, nos da la distancia entre puntos, la matriz de distancia entre puntos espaciales, eso está en kilómetros, está en metros. Entonces, los que hayan ido a Cholula, la ciudad de la perdición, pues ahí ven la distancia que hay entre Cholula y San Pedro Cholula, en metros, a Pahuatlán del Valle, a Chignahuapan, en metros, y pues esto fue straightforward, nada más lo pasamos a una función. Nos vamos a saltar todo lo de ST. Esto de ST es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho, si se fijan aquí, estoy replicando algunas de las cosas que vimos antes. Con raster también había mucho que ver, pero ya no nos va a dar tiempo. Por ejemplo, aquí estábamos viendo la humedad de Puebla, pero me quedé solo con humedades arriba de cierta cantidad. Después hicimos cálculos sobre las celdas a nivel grilla, después a nivel entre grillas. Cambiamos la resolución de las celdas. Recuperamos datos de cambios de resolución de celdas. Rotamos. Buscamos regiones o boundaries, límites. Calcular áreas, tablas de contingencia en rasters, igual el crop, el merge, pero esto sí, discúlpenme, ya no nos va a dar tiempo, esto sí se los voy a dejar de tarea, porque esta parte sí la quería ver, la parte de proyecciones. Toda la presentación me salté las proyecciones. Solamente les dije, créenlas, longitud, latitud, y después en algún momento las van a poner en una proyección a un plano. Y búscalas en internet, ¿no? Bueno, aquí yo lo que quiero mostrarles es cómo transformar los datos que están en longitud, latitud a una proyección. Aquí estoy definiendo tres proyecciones diferentes. Esta es la Mercator, la equidistante al azimut, la de Molière, y vamos a ocupar unos datos del mundo. Este es muy bonito a nivel mundo. Esto simplemente me va a dar los puntos donde quiero que se vean las líneas de la grilla. Y bien, es muy sencillo proyectar nuestros datos en R. Esto podría ser un dolor de cabeza en otros programas, pero aquí en R simplemente ocupamos la función para SP transform. Y pasamos la nueva proyección. Y ahí lo único que estoy haciendo es proyectar y graficar. Ponerle líneas, proyectar, graficar y ponerle líneas. ¿Sale? Son los mismos datos. Todos son los mismos datos. Transformamos a esta proyección, esta es la proyección de Mercator, graficamos. Luego agrego unas líneas y listo. Estas son las grillas. Esta es la de Molière. Grafico y agrego líneas. Grafico y agrego líneas. Así de sencillo es hacer la proyección. De hecho, con las paqueterías que vimos en visualización, ni siquiera nos tenemos que preocupar por transformar. Lo pasamos como un argumento más y listo. En ST es incluso más sencillo, ¿no? Ni siquiera tenemos que hacer la transformación. Simplemente las mandamos a graficar. Pedimos no, si hacemos la transformación y mandamos a graficar y en una sola línea. Lo que no se ve aquí, que son las líneas, ya no las tenemos que graficar aparte. ST ya las grafica por sí mismas. Sí, no se ven. Ahí están las líneas, créanme. Imagínenselas. Y archivos raster también los podemos proyectar, ¿no? Con Project Raster. Esto abarca la parte de proyección de datos en longitud-latitud a cualquier proyección que ustedes necesiten. En serio, busquen la proyección que mejor les convenga,
lean sobre la proyección que necesitan, qué son las características de los datos espaciales que quieren conservar, y pues ocupen la proyección que más necesiten. Como me preguntaban hace rato cuál es la mejor, nunca va a haber una mejor proyección que otra, va a depender de qué es lo que queramos representar más exactamente en ese momento. ¿Ah? Y pues pues disculpen todas las inconveniencias que sucedieron a lo largo de esta plática. Espero que no se les haya hecho muy pesada. Yo traía muchísimo material, nos faltó ver todo análisis, ¿no? No tocamos análisis, les dejo unas ideas. Pues hacemos una nocturna para anoche. Pedimos las pizzas y... Sí, yo creo que sí da tiempo, ¿no? Pedimos pizzas e internet para que todos podamos hacerlo. Aunque sea el banda ancha. Sí, un banda ancha. Y pues eso es todo lo que les traía el día de hoy. Les dejo las presentaciones, les pongo de nuevo el GitHub. Sí, porfa. Porfa, anótenlo, llévense la información. Cualquier duda, pues no duden en comunicarse, también les voy a dejar mi mail. No se alcanza a ver bien todo. Y pues la verdad es que podríamos hablar incluso toda la semana, ¿no? De análisis de datos espaciales. No es la intención, yo quería que lo practicaran, que vieran lo que uno se enfrenta a diario en el análisis de datos espaciales. La verdad es que esto es lo que, cuando encantan, esto es lo que nos toma el 90% del tiempo. Ya correr una regresión sobre un archivo raster es cosa de una línea. Y nos va a regresar otro archivo raster, ¿no? Entonces, nada más es escribirlo y listo, no hay ningún problema allí. Hay más tema en la parte técnica de la estadística detrás del análisis espacial, eso es importante. Hay correlación espacial, hay correlación espaciotemporal, hay que ver qué onda con las distribuciones potenciales, hay que ver si las distribuciones son vigentes, porque las observaciones de Jaguar son hasta de 1800, ¿no? Eso de seguro ya no existe. Entonces, hay una parte técnica del análisis estadístico que es bien interesante. Y la otra parte que se la van a pasar todo el tiempo es precisamente lo que ven en estas presentaciones: manipular, filtrar, cortar, hacer zooms, encontrar regiones, graficar. Eso es lo que van a pasar la mayoría del tiempo, ¿sale? Un comentario muy rápido al respecto de lo que mencionabas de las proyecciones. Creo que es importante que hagas notar eso, que depende de lo que estés haciendo. Nosotros en la parte de transporte no teníamos problema así preocupante calculando distancias en México, pero tenemos por ahí un proyecto conjunto con gringos y canadienses para expandir la red hasta arriba a Canadá, y entonces el cálculo de distancias por tierra, como para hacerlo comparable con distancias por vuelo, ya empieza a mostrar diferencias, porque las distancias aéreas te las hacen por cálculo distancia ortodrómica, y por tierra no se ha previsto tanto eso. Entonces la pregunta es, nosotros usamos el WP800 y tantos porque es el que viene en los paquetes, pero se piensa que puede haber diferencias ya notables si te vas tan lejos, ¿no? Entonces, por eso en un momento dado tienes que buscar de qué manera acomodar a tu aplicación. Correcto. Bueno, ahí lo importante, hay que recordar que el WSG84 no está proyectado, ¿no? Son datos en la esfera. Ahí el problema es cómo calculamos la distancia en la esfera, porque no es una esfera, ¿no? Ya les decía, es como un chicle, ¿no? Chicle de bola. Es como un chicle de bola, hay medio masticado. Es muy rara la Tierra. Entonces el problema es que no es una esfera. El cálculo de las distancias en ese elipsoide tenemos que buscar la distancia más precisa. En este caso la que recomienda la literatura es la de Vicenti, considerando la Tierra como un elipsoide. Ese es el problema, ¿no? No tanto la proyección, porque la proyección es como lo vemos gráficamente. El problema es cuál es la distancia en una esfera, si es que es una esfera, y si no es una esfera, cómo calculamos la distancia de un punto a otro en la Tierra. Eso sí es importante recalcarlo. Y en Geosphere van a encontrar todas las utilidades para calcular esas distancias. También van a poder calcular distancias, las que ocupan los aviones, creo que son las Earthom, que son paralelas a las latitudes, creo que son las que ocupan los aviones. Sí, por círculo máximo, ¿no? Ajá, por círculo máximo, se van por el círculo máximo.
Exactamente, entonces ahí también pueden calcularla con un GeoSphere, no hay ningún problema, y pues dan 2 puntos y calculan la distancia. ¿Va? Otra cosa interesante que pueden ocupar en los modelos estadísticos es la distancia a ejes viales, ¿no? Pueden calcular la distancia de un punto al eje vial, pueden calcular la distancia a los competidores, y eso les da información estadística, ¿no? Que pueden ocupar y emplear en sus modelos. Algunas otras ideas, ¿no? Lo que se les puede ocurrir, seguro lo pueden hacer. ¿Más preguntas? ¿Preguntas nada? ¿Todo bien? Pues, Paul, muchas gracias por la charla, muy interesante. No. Y